mi esposo, Ricardo, me echó de la casa a mis 62 años por una muchachita que le triplicaba la edad. Y fue mi propio hijo, Juan, quien me empujó. Me tiraron a la calle como si fuera basura, sintiendo el frío de la acera y la vergüenza en la cara. Lloré, sí, pero no por la pérdida, sino por la humillación. Lo que ellos no sabían es que mientras Ricardo perdía dinero en sus grandes negocios, yo acumulaba un secreto tan grande que me hizo más rica que todos ellos juntos. Y cuando pensaron que me verían mendigar, mi venganza llegó vestida de luto. Un poder de una tía muerta lo cambió todo en 20 minutos. Pero lo que hice después con el dinero que les quité, eso sí que dejó a todos sin palabras y desató el caos. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete, realmente ayuda. Me gustaría decir que grité, que lo maldije con palabras que harían temblar a un cura, que la vergüenza me consumió en una hoguera de lágrimas, pero no. El día que mi vida de 40 años de matrimonio terminó, lo único que registré fue el frío. El frío de la acera de la calle, áspera y dura, contra la protuberancia de mi cadera derecha. Caí de espaldas, sí, pero caí como un costal de papas viejas, con una dignidad sorprendentemente intacta. No fue la fuerza de Ricardo la que me derribó. A sus 65 años, ya no era más que una masa flácida, quejumbrosa y decadente. Fue la absoluta sorpresa. El golpe vino de quien yo menos esperaba. Vino de Juan. Juan, mi único hijo, mi sangre. A sus 35 años, con su esposa y sus 2 niñas viviendo gracias a mi manutención secreta y a mis menudencias, se paró en el umbral de la que siempre fue mi casa, nuestra casa, el hogar que yo construí. En sus ojos encontré no arrepentimiento, sino una mirada de puro, calculador desprecio, teñido de fastidio. Me dijo, con esa voz de adulto que se cree superior a su madre: ya, madre. Esto es por tu bien. Vete con dignidad. Ya no haces más que estorbar el nuevo orden. Y antes de que mi cerebro procesara la magnitud de su insolencia, su mano me alcanzó, firme, fuerte, justo en el hombro, y me propulsó hacia afuera. El golpe fue seco. El asfalto raspó la piel de mi codo. El portazo que siguió fue el sonido de mi corazón rompiéndose, no de pena o dolor por Ricardo, sino de una furia tan fría y pura que congeló mis lágrimas y me dejó seca por dentro. La traición de la sangre es siempre más amarga que la del amante. Desde el suelo, levanté la cabeza. Estaba lloviendo esa noche, una llovizna fina y cruel que me empapaba el pelo gris y me pegaba la tela del suéter al cuerpo. La noche tenía ese olor a tierra mojada que, desde ese instante, asocié con la humillación. En el interior de la casa, detrás de las molduras de la puerta que yo misma pinté, Ricardo me miraba con una expresión que jamás creí ver en sus ojos, puro y simple alivio. Como si yo fuese una enfermedad crónica, una molesta úlcera que por fin, con la ayuda de su hijo, se había quitado de encima. Y justo detrás de él, con la barbilla pegada a su hombro como un parásito que teme ser detectado, estaba ella, la beba. 30 años, si es que llegaba. Olía a un incienso dulce, empalagoso y repugnante, de esos que compran en mercados de mala muerte, una fragancia que, de repente, se me quedó grabada como el olor de la perfidia. Llevaba una bata de seda color vino, una que yo había comprado para mí en un viaje a Cancún hacía años, y sonreía con esa superioridad estúpida de las muchachitas que creen que un vientre joven y una cintura delgada lo es todo en la vida. La beba, con su sonrisa de pavor real, el incienso y mi bata de seda, era la trilogía perfecta de mi caída. Me tomó varios segundos ponerme de pie. No me ayudó nadie. Juan, el inútil, ni siquiera abrió la puerta. Corrió la cortina del salón para que los vecinos no lo vieran. Fui humillada. Fui expulsada públicamente por un hombre que vivía de mis ahorros y por un hijo que me debía hasta el aire que respiraba en esa casa. Pero lo que me hizo levantarme no fue el instinto de supervivencia, sino un pensamiento mucho más estratégico, más oscuro y satisfactorio. Mientras ellos se regodeaban en su victoria barata, creyendo que me habían dejado en la ruina total, yo recordé algo que Ricardo y Juan jamás supieron, algo que yo misma había olvidado por un tiempo. Recordé las pequeñas y constantes transferencias que hice durante la última década. Recordé la escritura, el contrato firmado, guardado bajo llave en el fondo de mi armario de linos, debajo de la última caja de lana para mis tejidos. Un contrato que, irónicamente, convertía a Ricardo en mi deudor personal y a mí, Elena,
la esposa que hace tamales, en su acreedora más peligrosa y silenciosa. La llave del armario, que Juan me había obligado a entregar, solo contenía ropa vieja. La verdadera llave, la que abría la caja fuerte del notario, estaba en mi bolsillo, fría y pesada. Ellos robaron mi honra, pero no mi poder. No sabían lo que guardé en el fondo de mi armario, debajo de la última caja de lana, esperando el día perfecto. Me refugié en casa de mi comadre, Lupita. Ella, con su corazón de oro y su sabiduría de barrio, me dio una taza de café caliente con canela, de esas que curan el alma, y me dejó desahogarme. Pero mi desahogo no fue con llantos histéricos, sino con números. Yo no quería lamentarme de Ricardo, quería trazar el mapa detallado de su destrucción financiera y legal. La emoción no era permitida en esta fase. La gente, incluyéndole a Ricardo y a todo el círculo social, siempre me veía como la esposa abnegada, la mujer que se dedicaba a las labores domésticas, la que cocinaba tamales exquisitos para las fiestas y cosía ropa de alta costura para las niñas del barrio. Ricardo, él, era el visionario, el que vestía trajes de lino baratos y hablaba fuerte sobre sus grandes negocios, sus oportunidades de oro. ¡Qué soberana farsa! Sus grandes negocios no eran más que agujeros negros que se tragaban cada peso que yo ahorraba con esfuerzo. Hablo de 3 intentos fallidos de negocios en bienes raíces, inversiones absurdas en criptomonedas que nunca entendió y de las que jamás vio un solo retorno, y la suma ridícula de préstamos que hacía a amigos que desaparecían al día siguiente. Él perdía el dinero a grandes borbotones, siempre con el ego inflado de un hombre que se cree magnate y merece el lujo. Y yo era la hormiga. Mi riqueza, mi verdadero patrimonio, se construyó en la oscuridad, en lo que él llamaba despectivamente mis menudencias. Cada venta de tamales que hacía en la iglesia o en las ferias, cada vestido de novia que surcía a la perfección con la técnica que aprendí de mi abuela, cada centavo del cuartito de atrás que alquilaba discretamente a don Pepe, el jardinero, sin que Ricardo lo supiera. Yo no derrochaba, yo acumulaba con una disciplina casi religiosa. Durante los últimos 10 años, creé una caja de ahorro secreta, tan discreta y legalmente oculta que ni siquiera aparecía en las declaraciones de impuestos conjuntas. Era mi fondo de emergencia, mi fondo de vida. Pero el verdadero secreto no era el ahorro, sino la estrategia de ataque. Cuando Ricardo, hace 3 años, se metió en la peor deuda de su vida con un agiotista llamado El Tiburón para financiar su último disparate, una aplicación de entrega de flores que fracasó en 6 meses, Ricardo vino a mí llorando. Esperaba que le diera el dinero para pagar. Yo sonreí con falsa compasión, le di un cheque para una fracción mínima de la deuda, y le dije que ya no me quedaba más. Pero esa misma noche, hice una llamada a don Pedro, el abogado de mi tía Dolores. Don Pedro, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra y usando la estructura legal del holding de inversión de mi tía, se acercó discretamente al Tiburón. Le compré la deuda de Ricardo por el 80% de su valor nominal, con todos los derechos de ejecución y garantía prendaria. Meses después, hice lo mismo con la hipoteca parcial que Ricardo había tomado para comprarse un coche deportivo ridículo. En menos de un año, a través de la empresa de Dolores, yo me convertí en la principal, la única y la más peligrosa acreedora de mi propio marido. Él vivía en mi casa, comía mi comida, dormía en mi cama, pero legalmente, vivía bajo la amenaza constante de mi ejecución hipotecaria. Ricardo creyó que había pagado sus deudas con sus propios recursos milagrosos. No sabía que estaba pagando a la empresa de Dolores y que esa empresa era una extensión de mi voluntad y mi venganza. Ahora, sentado en mi sillón, con esa muchachita fea a su lado y el olor a incienso barato, pensaba que me había dejado sin nada. Ahora que soy legalmente la dueña del techo que ellos creen que es de ellos, es hora de ir a buscar el poder de mi tía. La venganza está a punto de ser oficializada con el sello de un notario. La mañana siguiente a mi caída, no había ni un segundo para el luto. La única emoción permitida era la eficiencia. Lupita, mi comadre, me prestó su viejo coche, un bólido destartalado, y conduje directamente a la notaría donde don Pedro guardaba los documentos sagrados de mi tía Dolores. Mi tía, una mujer de carácter, que murió soltera y millonaria por mérito propio, jamás confió un ápice en el ego inflado de Ricardo ni en la indolencia de Juan. Tu esposo es un pozo sin fondo, Elena me dijo una vez, con esa voz áspera que tenía, y el dinero de tu vida debe estar en papeles, no en su bolsillo. Cuida tus espaldas con documentos legales, no con rezos a la Virgen. Y así lo hice. Dolores me había dejado, como único legado tangible, no dinero directamente, eso lo donó a refugios de animales,
sino el control total y discreto de su holding de inversión, una empresa formalmente constituida con un poder impresionante en el mercado. Ella sabía que el verdadero poder no está en la cuenta bancaria, está en el control legal de los activos. Cuando don Pedro, un hombre serio, canoso y formal que viste impecable hasta para ir a la playa, me recibió, saqué la pequeña llave de latón que Dolores me había dado años atrás. Él abrió la caja fuerte de su oficina, y ahí estaba, la joya de la corona, la espada de mi venganza. Era la Procuración General con poderes irrevocables. Este documento estaba a mi nombre, emitido a través de la empresa de Dolores, y me daba la autoridad absoluta de ejecutar legalmente todas las deudas, contratos, hipotecas y préstamos que estuvieran a nombre del holding. Y, como yo había transferido todas las deudas de Ricardo a ese holding de forma gradual y secreta, el panorama cambió de un plumazo. Le expliqué mi situación con la frialdad de un estratega militar delineando un ataque. No hubo lágrimas. No hubo insultos a Ricardo. Solo hechos secos. Ricardo me echó de la casa. Mi hijo me empujó. Necesito que se ejecute la deuda hipotecaria de forma inmediata. No quiero quedarme con la casa, don Pedro. Quiero que la casa se venda, a la luz del día. Rápido. Don Pedro estaba en shock, pero conmovido por mi temple. Señora Elena, usted es la dueña de la deuda. Usted es el banco que tiene la hipoteca. Pero el proceso de desalojo es largo y mediático. Entonces, acórtelo, le espeté, golpeando la mesa suavemente con la mano. Ricardo está desesperado. Está intentando vender la casa sin liquidar la hipoteca que le compró a El Tiburón, sin saber que yo soy el dueño real de esa deuda. Él cree que esa hipoteca es de un inversor anónimo. Pues bien, vamos a hacer ese inversor un inversor muy, muy agresivo. Don Pedro, un hombre de leyes pero con un sentido de la justicia personal muy agudizado, comprendió perfectamente. Él vio en esa procuración no solo un papel legal, sino lo que yo veía, la justicia espiritual de Dolores actuando a través de la ley. La tía muerta, aquella a la que Ricardo siempre había despreciado por no ser una dama, se convertía ahora en mi ángel vengador. El poder de Dolores era una declaración de guerra legal que ellos no podían ni imaginar, una trampa perfecta para su propia avaricia. Ricardo y Juan seguían celebrando en mi sillón, bebiendo el whisky que yo había comprado y que ellos nunca repusieron, sin saber que la misma silla en la que se sentaban ya tenía dueño, y que ese dueño estaba a punto de enviar un aviso de desalojo disfrazado de oferta de compra. Don Pedro asintió, encendió su computadora con la solemnidad de un juez, y murmuró: «Empecemos la ejecución, con una oferta de compra agresiva. El juego, señora Elena, acaba de cambiar radicalmente». El día transcurrió en una vorágine calculada de papeleo y llamadas. Don Pedro y yo estábamos en su oficina, yo con el café de Lupita y él con su traje de 3 piezas inmaculado, moviendo hilos legales y financieros que eran invisibles para el común de los mortales. Descubrimos que mi presentimiento era más que correcto. Ricardo había puesto la casa a la venta a través de un agente inmobiliario de tercera, desesperado por obtener capital rápido para comprarle una cadena de oro ridícula y quizás un coche a la beba. Necesitaba dinero para mantener la ilusión de que era un hombre próspero y no el viejo inútil que era. Su ego es nuestra mejor arma, Elena, me dijo don Pedro, sonriendo por primera vez en el día. No, don Pedro, le corregí, sin devolverle la sonrisa. Su desesperación. Un hombre enamorado de su propia imagen y el deseo de impresionar a una muchachita son predecibles. Necesita el dinero para comprar el amor de la beba, y la beba necesita la casa para sentirse la reina del vecindario. El ciclo de la codicia es perfecto y vamos a usarlo en su contra. El plan era sencillo y retorcido. Don Pedro llamaría a Ricardo, no como mi abogado, sino como un inversor inmobiliario muy agresivo que había detectado que la casa tenía problemas de títulos debido a una hipoteca ejecutada a través de un holding, es decir, el mío. Don Pedro, con una voz impecable, marcada por años de litigios exitosos, marcó el número de Ricardo. Lo puso en altavoz para que yo no me perdiera ni un segundo de la humillación que se avecinaba. Señor Ricardo, mi nombre es Daniel. Vi que vende su casa. Mi cliente está interesado, pero veo una anotación de ejecución hipotecaria pendiente de un fondo. Es un riesgo gigantesco. Podemos cerrar la venta mañana mismo, pero necesito tener el derecho de preferencia sobre esa deuda ejecutada o mi cliente se retira de inmediato. Ricardo, con esa voz de vendedor de feria que usa para engañar a la gente, casi suplicó al teléfono. No, don Daniel, es un simple malentendido con el banco.
Se resuelve en horas, le juro. Pero sí, claro que quiero vender. Es una gran oportunidad. ¿Cuánto me ofrece? Se le notaba la respiración agitada por la avaricia. Don Pedro le ofreció un precio justo por la casa, pero con una condición que era la trampa. La deuda del fondo de inversión, que era yo, debía ser saldada en el momento de la firma con una parte del dinero de la venta, con la opción de que el comprador final, yo, ejerciera el derecho de subrogación. Ricardo, ciego por la perspectiva del dinero rápido para comprar la joya de la beba, ni siquiera preguntó el nombre del fondo. Solo dijo, hecho. Mañana a primera hora, firmamos el preacuerdo. Pero no le diga nada a Elena, por favor. Es un tema muy, muy delicado. Ya sabe, entre mujeres. Lo que Ricardo no sabía es que, al aceptar la cláusula de derecho de preferencia de compra, estaba garantizando que la acreedora de la deuda, es decir, yo, tenía la primera opción de compra o ejecución del contrato. En esencia, él me estaba invitando formalmente a mi propia venganza legal. Estaba firmando su propia sentencia de destierro. Don Pedro colgó y me miró con una sonrisa maquiavélica. Ellos cayeron de lleno en la trampa. Elena. La reunión es mañana a las 10 de la mañana. Ellos creen que van a ganar dinero y van a librarse de una vieja estorbo. Lo que van a ganar es una confrontación legal y un despertar muy, muy frío. Mi corazón latía con una calma que ni mi médico de cabecera hubiera creído. Ya no había dolor, solo una fría anticipación. Mañana vería a Juan por primera vez desde que me empujó, y la máscara de su falso arrepentimiento caería en pedazos frente a un notario. Llegó la hora de la verdad. Me vestí con un traje sobrio, discreto y formal, de corte impecable, que jamás le mostré a Ricardo, que solo me había visto en batas de casa y delantales. No usé el perfume dulce que a él le gustaba, usé el mismo perfume de mi tía Dolores, seco, a madera antigua y archivos notariales, que olía a puro poder legal. Don Pedro me colocó estratégicamente en una sala de reuniones anexa, donde yo podía ver y escuchar todo a través de un cristal polarizado de una sola vía. Ricardo y Juan llegaron al bufete con esa alegría tonta e inmerecida de quien cree que la vida le ha dado una segunda oportunidad sin esfuerzo. Juan venía hablando por teléfono sobre el nuevo coche deportivo que iba a comprar con la comisión de la venta, alardeando de su supuesta prosperidad. Se veían radiantes, dos parásitos emocionados por el festín que creían que era el dinero de mi vida. El momento que me dolió más, y me confirmó mi decisión de no tener piedad, fue cuando Juan entró en la oficina de don Pedro y, al ver la mesa vacía, hizo una mueca de disgusto. Luego, fingiendo estar solo, marcó un número en su móvil y su voz se llenó de un llanto forzado y teatral. «Mamá, estoy aquí con el abogado intentando resolver tu situación. No te preocupes, yo te cuidaré. Te llamo luego, ¿sí? Te amo, mamá». Colgó con un suspiro dramático y se llevó una mano al pecho, mirando de reojo para asegurarse de que el abogado no hubiese llegado. Luego, sonrió, una sonrisa de suficiencia repugnante. Un llanto falso. Una burla. Sentí arcadas, no por el dolor de ser su madre, sino por el profundo asco hacia su cobardía y su hipocresía. Finalmente, don Pedro entró, y comenzó la negociación. Ricardo estaba tan ansioso por el dinero que apenas escuchaba las cláusulas. El momento cumbre llegó cuando don Pedro, después de hacer que Ricardo firmara el acuerdo preliminar de venta al inversor, dijo con total calma: «Bueno, el problema de la hipoteca. Mi cliente, que tiene el derecho de preferencia sobre la deuda, decidió ejercerlo. Él no va a comprar la casa, señor Ricardo. Pero sí tengo que presentarle a quien ahora tiene el control absoluto y total de la deuda». Ricardo se puso pálido. ¿Control? ¿Quién es su cliente? Creí que era un inversor llamado Daniel. Lo soy, dije yo, abriendo la puerta y entrando en la sala de reuniones como una aparición. La silla de Ricardo rechinó mientras él se echaba hacia atrás. Me quité las gafas oscuras lentamente, asegurándome de que vieran la frialdad en mis ojos. El silencio fue sepulcral, más denso que la niebla. Ricardo palideció y balbuceó mi nombre. «Pero Juan». Juan se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito de terror puro, de miedo a perder el dinero, no de arrepentimiento filial. «Madre, ¿qué haces aquí? Tú no eres la dueña de nada. Esa deuda es del fondo de la tía Dolores. Un fondo de inversión». «Exacto, hijo», respondí con una calma glacial que lo hizo temblar.
Y yo soy quien tiene la Procuración General. Yo soy la dueña de ese fondo. Yo soy el banco. Tú y tu padre me deben hasta el aire que respiran, y ahora, legalmente, la hipoteca de esta casa es mi propiedad exclusiva. Tú me empujaste y yo te ejecuté. Ricardo gritó. Elena, ¿qué estás haciendo? Es nuestro hogar. Pero yo ya no escuchaba al hombre, solo veía al deudor, legalmente acorralado. El espectáculo que montaron Ricardo y Juan en ese escritorio de notaría fue patético, una mezcla de gritos, súplicas y lágrimas de cocodrilo. Ricardo me recordó los 40 años de matrimonio, Juan me recordó los sacrificios de madre que supuestamente yo había hecho. Yo no sentía absolutamente nada. Sus palabras eran como moscas revoloteando en un día de verano, molestas, insignificantes. La beba está esperando, gimió Ricardo, suplicando. Le prometí que hoy tendríamos el dinero para comprarle un anillo de compromiso carísimo. Ella no sabe nada de esto. Si no tiene el anillo, me dejará. Y no sabrá, intervine, sentándome en la silla de don Pedro, sintiendo el peso del poder que mi tía me había legado. La beba, su muchachita de 30 años, es la clave de mi solución. Yo no quiero su dinero, Ricardo. No quiero una casa que huele a su perfume barato y a su mentira. Quiero justicia, y la justicia será irónica y servida fría. Les di la única salida posible, mi golpe maestro. El plan era retorcido, pero legalmente impecable y psicológicamente devastador para su orgullo. Aquí está mi oferta final, y les aseguro que no es negociable, declaré. La casa se vende. Inmediatamente. Yo ejecuto la hipoteca, pero la perdono en el momento de la venta, si el comprador es la beba. Juan me miró como si estuviera completamente loca. ¿La beba? Pero ella no tiene ese dinero ni para el depósito. Apenas le alcanza para sus uñas postizas y su incencio. Se lo consigues, dije con una sonrisa helada. O más bien, ella asume una nueva hipoteca con un banco de verdad para comprar mi deuda y la casa a un precio justo, pero un poco inflacionado. Yo me aseguro de que el precio de venta sea un 15% más alto de lo que realmente vale, para que ella se endeude hasta el cuello y sienta la presión del pago mensual. Ricardo estaba confundido, pero la idea de que la beba, la razón de su traición, se convirtiera en la dueña de la casa, apeló a su retorcido sentido de la dominación machista. Él creyó que así podría controlarla y presumir de ella ante sus amigos. La beba, por supuesto, aceptó encantada. La muchachita, intoxicada por la idea de ser la dueña de la casa de la vieja amargada, firmó el contrato sin leer la letra pequeña del préstamo a 30 años que acababa de asumir. Su avaricia por tener el título de propiedad la cegó ante el peso de la obligación financiera. Firmamos los documentos. En un acto relámpago, la beba se convirtió en la dueña legal y altamente endeudada de mi antigua casa, y yo me quedé con un cheque sustancial producto de la venta. Mi satisfacción no vino del dinero, sino de la garantía de que la beba, la muchachita, iba a ser la nueva carcelera de Ricardo y Juan. Ellos pensaron que se librarían de una esposa molesta. En su lugar, se entregaron a una dueña de casa que, a partir de ahora, les iba a exigir mucho más que el pago de la renta. La beba, el instrumento de su pecado, se había convertido en su castigo y en la fuente de mi placer. El tiempo es crucial en la venganza. Yo fui empujada a la calle a las 8 de la noche del martes. A las 8:20 de la noche del miércoles, yo estaba saliendo del bufete con el cheque en la mano y la procuración de Dolores legalmente ejecutada. 20 minutos. 20 minutos fue lo que tardé en darle la vuelta a 40 años de humillación y control. Mientras caminaba hacia mi coche, vi a Ricardo y a Juan fuera de la notaría, discutiendo acaloradamente. Juan estaba furioso porque yo no le había dado una comisión de la venta, y Ricardo estaba nervioso porque la beba estaba impaciente por cambiar la cerradura de la casa. Ellos pensaban en el dinero fácil, yo pensaba en el largo plazo y en el karma financiero. Mi venganza real no era el dinero, era el castigo psicológico y la inversión de roles. Y ese castigo ya había comenzado. La beba, al convertirse en la dueña de la casa con una hipoteca gigantesca y un precio inflado, pasó de ser la amante consentida a ser la proveedora principal del hogar. Y, créanme, la beba no es una mujer de corazón tierno. No tiene paciencia. Solo tiene ambición. Me instalé en una pequeña, coqueta y muy luminosa casa en un barrio tranquilo a las afueras. No la decoré con los muebles antiguos y pesados de Ricardo. Compré cosas nuevas,
ligeras, con colores claros. Volví a mi costura. No por necesidad, sino por el placer de tejer mi propia paz y de no depender de nadie. Verán, para mí, el trabajo no es una obligación, es una meditación activa, una forma de mantener mi mente afilada y mi alma calmada. Una semana después, Juan me llamó. El tono de su voz había cambiado radicalmente. Ya no era de burla ni de desprecio, sino de genuino pánico y resentimiento. Mamá sollozó. No era el llanto falso del capítulo 5, era un sollozo de desesperación. La beba nos trata como si fuéramos sirvientes. Nos hizo mudar a Ricardo y a mí al pequeño cuarto de la lavandería porque ella quiere tener el dormitorio principal. Dice que, como paga la hipoteca, tiene el derecho de hacerlo. Ricardo está enfermo, con la presión alta y sin medicinas, y ella nos tiene limpiando el jardín y lavando sus platos de porcelana fina. Sentí una punzada, pero la maté inmediatamente con el recuerdo del golpe en la acera. Le recordé a Juan la frialdad y la fuerza con la que me empujó. La beba es la dueña, hijo. Ella paga el techo. Y tú le debes obediencia. ¿No te gustaba el olor de su incienso? Ahora lo hueles todas las noches. Y lava sus sábanas. Eso es la vida, Juan. Uno recoge lo que siembra, y tu cosecha se llama servidumbre. Colgué antes de que pudiera responder. La satisfacción fue inmensa. Yo era libre y genuinamente rica, y ellos eran prisioneros, deudores y sirvientes de la muchachita. Pero aún faltaba el golpe de gracia final, el que haría que se destruyeran legal y públicamente. La llamada de Juan, seguida de la de Ricardo, me dio el pretexto perfecto para el siguiente movimiento. Esta vez, fue Ricardo quien tomó el teléfono, con una voz irreconocible, débil y temblorosa. «Elena, por favor, soy yo», tu esposo imploró. La beba me quitó mi tarjeta de crédito. Dice que la voy a usar para mis negocios que hacen que la familia pierda dinero. Estoy comiendo sándwiches de jamón y queso, sin vitaminas. No te pido volver a la casa, solo dame un poco de dinero, por el amor de Dios. Por los viejos tiempos, por la niña que me diste. Aquí es donde mi furia silenciosa se convirtió en ética de la venganza. Yo no podía simplemente ignorar mi moral, aunque quisiera verlo sufrir. Tenía que darles una última oportunidad de redimirse, una oportunidad que yo sabía, en el fondo de mi alma, que su orgullo de cobardes rechazaría. Ricardo, dije, con la voz firme y seca, sin inflexión. Te di 40 años de vida, te cubrí la espalda en cada negocio fallido, y lo que hiciste fue venderme por una joven codiciosa y egoísta. Tú y Juan me arrojaron a la calle como si fuera basura. No te daré un solo centavo para que vuelvas a derrocharlo o para que te hagas sentir mejor de tu conciencia podrida. Guardó silencio, esperando mi debilidad. Sin embargo, continué, dándole el anzuelo. Si tú, Ricardo, te presentas en mi nueva casa, solo, pidiendo perdón de rodillas por la humillación que me hiciste pasar en público y prometiendo firmemente que vas a trabajar para pagar el resto de la deuda que todavía me debes, a la empresa de Dolores, te ayudaré. Te conseguiré un buen abogado y te sacaré de la casa de la beba, pero tendrás que vivir en un pequeño apartamento que yo elija y trabajar para mí en el negocio de costura, honestamente, hasta que pagues tu deuda. Hubo un silencio largo, cargado de ira contenida, de orgullo herido. El orgullo de Ricardo era más grande que su estómago vacío y su miedo a la beba. «Jamás», rugió, volviendo a su viejo tono pomposo. «Yo no voy a arrastrarme. Soy un hombre de negocios, no un mendigo. Preferiría vivir en la lavandería antes que humillarme y trabajar como un simple obrero para ti». «Entonces, vive en la lavandería», Ricardo, respondí, y corté la comunicación antes de que pudiera empezar a insultarme. Esa conversación me confirmó que no había esperanza de redención para ellos. Eran cobardes orgullosos, y la única forma de que sintieran el verdadero golpe de mi poder no era la lástima, sino la humillación total y pública. Era hora de usar el cheque de la venta para algo más grande y destructivo. Si no quieren mi ayuda, van a tener mi crueldad. Y mi dinero, pensé, observando el cheque con una nueva luz. Era hora de usar el dinero no para ayudar, sino para desatar el caos judicial. El verdadero golpe de gracia, la cereza del pastel de mi venganza, llegó la semana siguiente. Me puse en contacto con un bufete de abogados muy agresivo, conocido por manejar casos de divorcio controvertidos y litigios familiares donde la codicia y la manipulación eran los protagonistas.
Les llamé desde un teléfono desechable y les hice una propuesta anónima, usando una cuenta cifrada para la transferencia. Quiero hacer una donación sustancial, les dije con voz distorsionada. Pero quiero que este dinero se use para financiar la defensa y el proceso legal de un hombre, Ricardo, contra su nueva pareja, la Beba. Él está siendo maltratado, despojado de sus bienes y manipulado para que venda sus activos. Necesita justicia, y necesita un abogado que no le cobre. El abogado, don Manuel, era un profesional pragmático. Necesitamos pruebas sólidas para justificar el litigio, especialmente viniendo de un donante anónimo. Las pruebas son la venta de la casa a un precio inflado, la hipoteca gigantesca que ella asumió, y el hecho de que él vive en el cuarto de la lavandería en contra de su voluntad. Mi donación es solo para que ustedes puedan iniciar un proceso por violencia psicológica, despojo y manipulación financiera. Quiero que esta pareja se destruya en los tribunales, de forma pública y sin mi intervención. Transferí una cantidad de dinero a una cuenta de fideicomiso anónima para que cubriera todos los gastos legales, desde el inicio hasta la apelación. Mi nombre jamás aparecería en ningún documento ni en la contabilidad del bufete, pero mi voluntad sería la que dirigiría la batalla legal. Mi dinero, que Ricardo y Juan pensaron que podían arrebatarme y que yo debía usar para mi retiro tranquilo, se convirtió en el combustible de su propia hoguera. Don Manuel, al recibir el financiamiento, procedió. Presentó una demanda civil en nombre de Ricardo, quien estaba atónito, agradecido y emocionado con su bienhechor anónimo, alegando que la Beba lo había coaccionado para vender la casa y que estaba abusando de su condición de salud para mantenerlo como un esclavo doméstico. El efecto fue inmediato y explosivo. La Beba, al recibir la notificación, no se encogió ni lloró. Ella, que era tan ambiciosa como yo, pero sin la paciencia de Dolores, reviró con una contrademanda brutal y llena de hechos documentados. Expuso todas las trampas financieras de Ricardo, sus deudas con el tiburón, sus negocios fantasmas, y su incapacidad para generar riqueza. La guerra de la Beba y Ricardo se convirtió en un circo mediático local, acaparando las portadas de los periódicos de chismes. Se hablaba de la joven amante que se rebela y el viejo magnate en bancarrota. Y yo, Elena, la mujer invisible, la que hacía tamales y surcía vestidos, estaba sentada en mi jardín, leyendo el periódico y viendo la destrucción que yo misma había financiado. No era solo la venganza de la esposa, sino la venganza de la cordura y el buen manejo de los negocios. Era la única manera de que la justicia fuera hecha, cuando la ley por sí sola no podía vengarme de la traición. Mi venganza alcanzó su clímax y su resolución en la sala de tribunales, un lugar donde yo nunca puse un pie, pero donde mi dinero era el único protagonista. La demanda de Ricardo, financiada por mi dinero anónimo, y la contrademanda de la Beba, llena de hechos, destrozaron lo que quedaba de su reputación. El juez, al ver la maraña de deudas, mentiras, manipulaciones y la falta de ingresos genuinos de Ricardo, dictó un fallo salomónico y humillante. La Beba conservó la casa, ya que la hipoteca estaba a su nombre, pero fue obligada a pagar una pensión alimenticia mínima a Ricardo, humillándolo al reducirlo a un simple dependiente financiero. Y Juan, al intentar interponerse para reclamar una parte de la casa, terminó siendo demandado por ambas partes por haber intentado interferir con la venta. Ricardo, despojado de su ego, de su casa y de su dignidad, terminó en un apartamento miserable y mal ventilado que la pensión mínima apenas podía pagar. Quedó solo, amargado y sin un solo amigo o negocio que le quedara, viendo cómo su muchachita lo había deshonrado ante el mundo. La Beba, por su parte, se quedó con una casa hermosa y una hipoteca gigantesca que la esclavizaría por el resto de su vida, convirtiéndola en una esclava de su propia avaricia. Ambos estaban condenados a la miseria emocional y financiera que Ricardo siempre había temido. Yo, Elena, ya no pensaba en ellos. Mi casa era tranquila, mi costura era mi terapia, y mi cuenta bancaria estaba más saneada que nunca. Pero ahora viene la parte más difícil de mi confesión, la parte que sé que muchos van a juzgar y por la que me dirán que fui demasiado lejos. El dinero que usé para financiar la guerra legal de mi exesposo no era solo el remanente de la venta de la casa. Era una herencia que mi abuela me dejó para obras de caridad y ayuda a los más necesitados. Ese dinero, por testamento, debía haber ido a una fundación. En su lugar, lo usé para la destrucción y la humillación. ¿Me arrepiento de haber violado la voluntad de mi abuela? Absolutamente no. El verdadero castigo no es morir en la calle,
Es vivir sabiendo que tu fracaso es público, que el dinero que financió tu caída vino de la persona que más despreciaste y que nunca sabrás quién te destruyó. Usé el dinero para asegurar que Ricardo y Juan nunca tendrían paz. Nunca volverían a confiar, nunca volverían a ser felices, y nunca sabrían quién fue su verdadero verdugo. Mi anonimato legal es mi capa final de invencibilidad, mi triunfo sobre su arrogancia. Mi alma está en paz, porque mi venganza fue justa y perfectamente ejecutada. Yo fui expulsada, humillada y robada, pero en el final, utilicé mi poder y mi astucia para garantizar que ellos cayeran a su propia espada. Y si usted piensa que fui demasiado lejos, que el dinero de la caridad no se usa para la destrucción de una familia, le pregunto, mirándole a los ojos, ¿qué haría usted si su propio hijo la empujara a la calle por un amante? ¿Hasta dónde iría por su dignidad?